¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales, sean bienvenidos en esta jornada del martes, día 8 de abril, nueva edición de La Mirada Justa, aquí en la Radio Televisión Madrileña. El tema, señores, no puede ser más sugerente, al menos a priori. Vamos a ver qué pasa en los próximos 30 minutos. Les invitamos a participar con nosotros en un tema que vamos a debatir aquí, o vamos a aportar alguna opinión, cómo es la comunidad política y el poder político, y a todo ello que dice la doctrina social de la Iglesia. Ignacio Pérez, ¿qué tal, Ignacio? Bienvenido. Hola, bienvenido. Y tenemos a José Antonio Plaza. José Antonio Plaza, ¿qué tal, José Antonio? Bien. Señores, no necesita mayor presentación, porque él es maestro. Maestro, ha sido maestro, ¿verdad? He sido ya. Ha sido maestro. Sí. Bueno, entre otras cosas, en la localidad de Ítrabo, en el barrio de San Antonio, y también en el Colegio Garballo, etcétera. José Antonio, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Ignacio, la comunidad política y el poder político y la doctrina social de la Iglesia, ¿a qué trae a colación este tema? ¿Por algo especial o no necesariamente? No necesariamente por algo especial, sino porque como este año, pues yo me tracé la idea, el plan de ir desarrollando los temas más importantes de la doctrina social, pues este es uno de ellos, ¿no? Entonces, por eso, igual que ya hemos tratado, por ejemplo, del salario, hemos tratado de la empresa, hemos tratado del trabajo, etcétera, pues entraba este tema, que es realmente interesante y sugerente, como tú has dicho, ¿no? Yo creo que sí, a priori y a posteriori, ¿no? Vamos a verlo. Porque no cabe duda que la política, ¿no?, como organización y funcionamiento de la sociedad, pues es fundamental, ¿no? Es clave en la vida de un pueblo, ¿no? Y claro, al frente de la política pues hay siempre unos políticos escogidos por el pueblo en sistema democrático, que son los que en definitiva tienen que llevar a buen puerto esa gestión política, ¿no? Entonces, por eso es un tema realmente interesante, claro, y además que el tema este, y siempre de actualidad. José Antonio Plaza, sí. Llama a Ignacio y dice: vente, que queremos hablar de esto. Bueno, ¿y cómo afrontas tú la cuestión? Pues bueno, yo como muy amigo desde hace ya muchos años de Ignacio en muchos aspectos de nuestra vida, porque yo también soy cristiano practicante, aunque aquí desde luego, ya se lo comenté, quería dar mi punto de vista pues como hombre de la calle y ya está, pues lo acogí bien, digo, bueno, pues hay que ir. Tenemos que estar absolutamente comprometidos todo el mundo y ser ciudadanos activos. No vamos a quedarnos como ciudadanos pasivos, que los demás hagan las cosas y otros no. Y uno, bueno, pues lo poquito que sepa, un granito de arena, pues es suficiente como para seguir avanzando. Pues casi toda política en esta vida, o por no decir todo, 99%, y la Iglesia, sí. La intervención en la Iglesia con la política, la vida paralela que entra, ¿no?, siempre ha sido muy complicada, y sobre todo aquí en este país, Ignacio. Bueno, siempre no ha sido muy complicada, Juan, porque tú piensas, por ejemplo, en los años de la transición. Ah, claro. Años de la transición. Un papel muy importante. La Iglesia jugó un papel decisivo. De los llamados curas obreros. Exacto. La Hermandad Obrera de Acción Católica también tuvo un papel importante. Y al frente de todo esto, pues estuvo aquel gran hombre, el cardenal Tarancón, de Madrid, ¿no?, que con la homilía que él tuvo en la coronación del rey, pues fue decisiva. Pues marcó ruta, sí, señor, ¿no? Marcó ruta en la. Y luego tú sabes, recuerdas tú aquello de Tarancón al paredón. Sí, o sea, por eso te digo que no siempre ha sido conflictiva, ¿no? Otras veces sí ha sido conflictiva y a veces tiene que ser conflictiva, claro, porque no siempre la Iglesia tiene que estar de acuerdo con lo que decidan los políticos, ¿no? Porque eso es lógico. La Iglesia tiene un mensaje, una doctrina, y claro, si los políticos no aceptan o atacan ese mensaje del Evangelio, pues la Iglesia es crítica ante la política. Otras veces, pues desgraciadamente es conflictiva sin deber serlo, porque a veces se mete donde no debería. Eso le iba a preguntar, ¿alguna vez la Iglesia irrumpe en terrenos que no le corresponden? A veces sí, ¿no? ¿Sí? Es posible que ¿Es posible que pase en estos momentos? ¿Esté pasando en algunas circunstancias contemporáneas? Bueno, quizás algunas actuaciones. Claro, es que cuando decimos la Iglesia somos todos, ¿no? Todos los que nos sentimos creyentes. Yo soy Iglesia y José Antonio es Iglesia y tal, ¿no? Claro. Y entonces, y Rouco Varela es Iglesia y Cañizares es Iglesia, ¿no? Cañizares, claro. Pero claro, en la Iglesia, que es tan amplia y somos casi 1.000 millones, pues hay distintas sensibilidades, ¿no? Unas son más cercanas al Evangelio que otras. Claro, también, ¿quién decide cuál es la más cercana al Evangelio o no? Pues,
siempre eso también es muy difícil. ¿Por qué un término más subjetivo, verdad? ¿Por qué un término más subjetivo? Sí, claro, eso es más subjetivo, ¿no? Pero vamos, centrándonos nosotros en nuestro tema, ¿no? De la comunidad política y el poder político. Yo quisiera empezar distinguiendo entre sociedad civil o comunidad civil y comunidad política. Porque aunque coinciden en las personas, ¿no? En los sujetos coinciden, pero sin embargo la concepción es distinta, ¿no? La sociedad civil, como todos sabemos, pues son todas las personas y familias y las instituciones que viven en un determinado territorio. Esa es la sociedad civil, ¿no? Y la comunidad política es esa misma sociedad civil, pero en cuanto organizada ya de manera política con sus instituciones de autoridad, de coacción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay dos documentos en la doctrina social, hay dos documentos fundamentales que son los que dan una visión sistemática de la comunidad política y en general de la política, ¿no? Que uno es la Pacem in Terris del gran Papa Juan XXIII del año 1963, y la otra es un documento del Concilio Vaticano II del año 65 que se llama la Gaudium et Spes, ¿no? Sabemos que siempre los documentos de la Iglesia se citan siempre por las dos primeras palabras latinas, ¿no? Porque claro, el idioma propio de la Iglesia es el latín, afortunadamente. Yo pienso que afortunadamente, pues, exacto. Yo también lo suscribo. Exacto, yo soy un defensor del latín y lamento que no se dé el latín. Nuestros estudiantes de ahora son unos analfabetos. Coincidimos al 100% en esa apreciación, sí. Entonces, por eso los dos documentos fundamentales de la doctrina social sobre esta cuestión de la política, la concepción de la política, son estos dos, ¿no? Y entonces yo me voy a valer naturalmente de estos dos para hablar esta tarde en este programa, ¿no? Entonces, la comunidad política decimos que coincide con la sociedad civil, pero se diferencia en eso en cuanto que es esa misma sociedad civil, pero organizada de manera política con sus instituciones de organización y coactivas y de funcionamiento, ¿no? Entonces, se diferencia también de la sociedad civil en cuanto que la comunidad política tiene poder coactivo, ¿no? La sociedad civil no, porque es una igualdad entre todos, una paridad entre todos. Sin embargo, en la comunidad política sí hay unas órdenes, ¿no? Unos escalafones, que en definitiva eso es la autoridad, ¿no? Y entonces la doctrina social, una de las primeras cosas que nos enseña la doctrina social es que ¿de dónde nace la comunidad política? Que nace de la propia naturaleza del hombre. Claro. El hombre es un ser social, ¿no? Necesita de los demás, y para él poder desarrollarse, poder vivir y poder desarrollar todas sus capacidades, pues necesita una organización, que es la organización política o la comunidad política, ¿no? Y entonces nosotros, y yo ya esto lo he dicho en otros programas, tenemos una concepción, diríamos, una concepción de la organización, de la sociedad, de la comunidad política, una concepción positiva, no una concepción negativa como tenía Hobbes, ¿no? Hobbes, que en el Leviatán él defiende que el hombre se une para no matarse, ¿no? Para no destruirse. Nosotros decimos, no, hombre, no, nos unimos porque nos necesitamos para poder vivir y poder desarrollarnos mejor. Es una concepción que parece la misma, pero es muy distinta, ¿no? Porque es que una es una concepción positiva y la de Hobbes es una concepción más bien negativa y peyorativa del hombre, ¿no? El hombre se une para no matarse. Nosotros nos unimos para vivir y para desarrollarnos, ¿no? Eso. Entonces, no sé si José Antonio tiene que decir algo. Sí, no, es que lo estaba oyendo y digo, bueno, vamos a dejarlo. Que sí, que como ha dicho él antes, y yo confirmo, hablando sobre la Iglesia y la visión que, como hemos comentado, pues naturalmente la sociedad es plural, hay una pluralidad. Entonces, en esa pluralidad, lo que es necesario comprender que el origen de todo lo que es la comunidad política parte esencialmente de la persona, y a partir de ahí creo que tiene su origen, va buscando su finalidad, la finalidad de esa comunidad política. Para mí no es otro que buscar el bien común de toda esa sociedad, buscar los caminos y buscar el orden para encauzarlo y llevarlo hacia ese bien común, hacia esas metas. Naturalmente que
a mi modo de ver, la política hoy día, aun considerando su necesidad siempre y al 100%, la veo carente en algunos momentos de muchas cosas. Veo carente de que demanda de que la sociedad civil, de la gente de a pie, está pidiendo, muchas veces no se consigue. Es decir, no se está oyendo la voz del pueblo, cuando es precisamente del pueblo de donde parte el mandato a esta clase política para que lleve todo este orden social. Viven un poco, porque una cosa es la política, como decía Ignacio Perla, una cosa es la política y otra los políticos. Viven un poco, a lo mejor, sí, de espalda. A lo que... Yo creo, los políticos viven de espalda, creo que están en un momento determinado, en un punto, a un nivel, en donde permanecen ajenos a lo que está alrededor suyo. ¿En qué me baso en esto? Me baso en que hoy por hoy creo que todo político se reúne de una serie de asesores, que sí es verdad que lo van asesorando, le van diciendo, van compartiendo con ellos lo que está pasando, pero yo creo que muchas veces es interesado esa participación o ese asesoramiento. Entonces el político, salvo raras excepciones y en determinados momentos, creo que no conoce la realidad que se está produciendo en la calle. Hay políticos y políticos, igual que hay papas y papas. No es lo mismo hablar de Sí, León porque... XIII y de Juan XXIII claro, y de Pablo VI que hablar de Benito XVI, sobre todo como cardenal Ratzinger, ¿no? Y con sí, su doctrina que ha llevado sí, a cabo. Me imagino que esto sí, se puede extender a todo. Claro, pero es que en definitiva muchas veces no se busca la finalidad verdadera, claro, de la política, que es el bien común, como tú muy bien has dicho. Pero ¿qué es lo que dicen eso, los textos que a ti tanto te gusta, sí, Ignacio? claro, por eso mira lo que dice. En la Paz en Interri dice: la razón de ser de cuanto gobierna radica por completo en el bien común. O sea que la comunidad política, la sociedad civil se organiza como comunidad política, sí, y escoge a sus autoridades precisamente en función del bien común. Entonces el bien común es el que tiene que ser siempre el referente último y fundamental de todo político. Y claro, cuando un político no actúa debidamente, no realiza su función política debidamente, es porque no está mirando al bien común, no busca el bien común, está mirando el bien de su partido o el bien, otro bien particular, pero no el bien común. Porque fíjate también lo que añade dice: los gobernantes han de orientar sus esfuerzos a que el bien común redunde en provecho de todos. Claro. Pero añade una cosa muy interesante, ¿no? Dice: pero tengan especial cuidado de los ciudadanos más débiles. Eso sobre sí, todo tiene mucho valor porque lo escribe Juan XXIII cuando todavía en Europa, estamos hablando del año 50, todavía estaba la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de una sociedad arrasada. A lo mejor es que la referencia desde el año 63. Desde el año 63. 63. Pues, me sirve hace también. Ya casi 20 años que ha terminado la Segunda Guerra Mundial. Claro, pero estamos todavía en pleno desarrollo. A lo mejor el mensaje del bienestar. El mensaje que es estupendo en su base y que todos compartimos, yo creo que todo hombre bien, de toda persona de bien, comparte ese mensaje. A lo mejor es que las formas son lo que han cambiado. Cambia el continente, pero no cambia el contenido. Yo creo que pierde muchas veces la perspectiva, porque ahí cuando ha apuntado eso, el carácter, para que realmente el bien común sea como tal, tiene que partir de un elemento primero, a mi modo de ver, que es, bueno, pues la universalidad. Ese bien será común cuando sea igual para todos, cuando sea partícipes todos. Mientras que esto no ocurra, pues no. Y se están buscando entonces, como se dice, pues un bien particular. Se está buscando un bien de partido, se está viendo un bien para una clase a la más dominante, sea económica, sea en otros casos de otro tipo, y entonces se están buscando eso. Bueno, y entonces por ahí no. Y aquí este mismo documento te da una definición magnífica de lo que es el bien común. Estamos hablando de Paz in Terris, ¿no? Paz in Terris, sí. Estamos hablando del bien común, que se entiende, pues eso, el conjunto de condiciones y de recursos que necesita la sociedad para organizarse y desarrollar todas sus necesidades, ¿no? Pero aquilata más este documento, que es de Juan XXIII, La Paz en Interri, dice que el bien común consiste principalmente, y esto, ojo a esto que es muy interesante, ¿no? Dice: el bien común consiste principalmente en la defensa de los derechos y deberes de la persona humana. Ese es el bien común. Que toda persona humana pueda defender sus derechos y cumplir sus deberes. Y yo subrayaría esto de cumplir sus deberes, ¿no? Porque es que hoy día subrayamos mucho los de los derechos, y se nos olvida los deberes. Y olvidamos los deberes. Y claro, siempre que hay un derecho, hay un deber.
y siempre que hay un deber hay un derecho. A mí me hace mucha gracia cuando voy a un hospital y pone, lo habréis visto vosotros, esos cuadros que pone derechos del enfermo y te pone allí unas columnas, una lista interminable. Sí. Deberes del enfermo, te pone 3 o 4. Eso es demagogia, eso es pura demagogia. Además de ser falso, es pura demagogia. Porque donde hay un derecho hay un deber. Y donde hay un deber hay un derecho. Y si yo tengo obligación de hacer cosas, tengo derecho a que no me impidan eso, por ejemplo. Si yo tengo derecho a una cosa, los otros tienen deber a respetarme ese derecho. Claro. O sea, donde hay un derecho hay un deber. Entonces, si hay 20 derechos, tiene que haber 20 deberes. ¿Te parece a ti eso, Juan, o no? Sí, claro. Lo que estoy pensando, yo no sé si ahora, hoy por hoy, Juan XXIII estaría bien visto en el Vaticano. En fin, leyendo. Otra cosa, Ignacio, cuando hablamos Este siempre da unas puyadas. Que digo yo que la doctrina social de la Iglesia tenía un paréntesis, permítame que se lo diga así, desde 1891 con la Rerum Novarum de León XIII hasta Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, la doctrina social de la Iglesia, yo no he oído testimonios muy importantes y muy definitorios. ¿Sí? Está la 40º año de Pío XI, en 1931, es decir, a los 40 años, porque el 40º año es a los 40 años de la Rerum Novarum. Me imagino que al rebufo del CRAE. Que viene precisamente a actualizar, pues claro, han pasado 40 años desde la ha pasado también la Primera Guerra Europea, la guerra de 14, la Revolución Rusa, ¿no? Que todo eso convulsionó a Europa. En 1931, y la crisis económica del CRAD, que estaba el mundo en crisis. Sí, del año 27, sobre todo del año 27, o 29, y entonces viene a actualizar esa doctrina de la Rerum Novarum, a actualizarla a la 40º año. Bueno, pues acepto la corrección. Lo que sí hay es un paréntesis entre desde el año 30 y tanto hasta el año 39 por ahí, hasta el año 60 por ahí, ¿no? Pío XII, que es Pío XII. Aunque Pío XII no tiene ninguna encíclica social, aunque sí es verdad que tuvo muchas intervenciones, muchos discursos y sobre todo muchos radiomensajes de índole social, pero no tiene ninguna encíclica social, ¿no? Entonces, yo creo que esta definición del bien común, que consiste en la defensa de los derechos y de los deberes de todos los ciudadanos, esa es una definición realmente interesante. Y luego añade otra cosa, en el número 64, la misma Pacem in Terris, porque ya he dicho antes que uno de los documentos fundamentales en este asunto de la política es la Pacem in Terris. Dice que los gobiernos pongan todo su empeño para que el desarrollo económico y el progreso social avancen al mismo tiempo. Eso yo creo que también es muy interesante y que los gobiernos debían tenerlo muy en cuenta. Que al mismo tiempo que se preocupen de el nivel económico vaya subiendo, que vaya subiendo también el nivel social y cultural, ¿no? Pues claro, cuando hay un desfase, cuando una persona se encuentra con mucho dinero pero bajísima educación, pues tenemos un problema, ¿no? Un problema. Entonces, es necesario que las dos procuren que vayan creciendo paralelamente. El nivel económico y el nivel sociocultural. Hombre, ¿qué dices de esto, Antonio? No, que sí. Que el bien común precisamente, pienso yo que lo que trata también, dentro de su finalidad, la que es de tratar de hacer feliz al hombre, tratar de hacer feliz a la persona, pero claro, en esa felicidad que trata de darle, es un compendio de cosas, es un compendio en donde entra la educación, en donde entra la cultura, en donde entra su aplicación de tiempo libre, en donde entra una serie de cosas. Entonces, en ello debe estar pendiente el Estado. Y muchas veces no ocurre así. Muchas veces va el Estado al remorque de lo que la sociedad salta y va demandando. Y que muchas veces tiene que buscar, incluso en aspectos sobresalientes, tiene que buscar medios de enfrentarse con las propuestas que hace el gobierno, que se encuentra en contra o enfrentada a lo que la sociedad en ese momento está demandando. Entonces eso hay que... José Antonio, ¿es difícil para un cristiano de base, un cristiano de infantería, como digo yo, desenvolverse en la vida, en su ámbito familiar, en su ámbito económico, en el profesional, etcétera, con esos preceptos, con esos principios que emanan de la doctrina social de la Iglesia? Bueno, pues yo no sé, en fin, la dificultad que puede ocasionar a otros. Yo tengo compañeros o amigos, y claro, y en este momento tengo que hablar a nivel personal. Dificultad tiene todo, momentos regulares se tienen también, pero
el cristiano en base y lo que pretende, se fija y sirve de modelo el Evangelio, pues entonces va caminando sobre ese Evangelio. Un estado en donde yo personalmente siempre pongo el servicio hacia los demás. Y en ese servicio encuadro por un lado la familia, encuadro por un lado cuando estaba en mi trabajo, es decir, tengo que actuar en activo y positivamente hacia ahí. Pero no mirando la satisfacción personal, aunque también nos gusta, bueno, pues la cosa o la obra bien hecha, pero sí mirando hacia los que tengo y hacia donde voy. El servicio es de los demás. Hombre, en definitiva, Juan, como tú sabes muy bien, el ser coherente uno con sus propios principios no es fácil. Claro. No es fácil, ¿no? Sobre todo si esos principios son unos principios de honradez, de limpieza, ¿no? De racionalidad. Entonces no es fácil el ser coherente con los propios principios, y mucho menos en esta cultura hedonista e individualista que tenemos ahora. Y nihilista. Nihilista, exactamente. Y el caso es que yo me alegro mucho de que salga a colación este tema, porque como decíamos antes, Ignacio, José Antonio, con los tiempos que corren, las posturas que divergen ahora últimamente, la postura oficial de la Iglesia, sobre todo en España, bueno, recordar que la doctrina social de la Iglesia evidentemente entronca no ya con los principios socráticos, sino que entronca con los mismos principios que recogen los derechos fundamentales de los seres humanos, que es lo que estamos cogiendo, y eso me parece importante que se recuerde. Hombre, claro. Como por ejemplo, ahora pasando ya a lo del poder político, pues lógicamente la doctrina social reconoce que el sujeto de la autoridad política es el pueblo. Claro. Es un principio democrático. Que es el titular de la soberanía, que claro. Es el titular de la soberanía, ¿no? Y el pueblo tiene el derecho naturalmente luego a elegir, pues claro, no todo el pueblo va a preocuparse de todo, ¿no? Tiene derecho a delegar y a elegir, por tanto, a las personas, sus delegados, que en definitiva son el poder político, las autoridades, para que realicen pues su misión de velar por el bien común, entendiendo el bien común eso como la promoción de los derechos y deberes de todos y cada uno de los ciudadanos, ¿no? Y entonces dice la doctrina social que el poder político, es decir, los políticos, ¿no? Pues deben regirse por la recta razón, por ese bien común que es el principio fundamental, dirigidos naturalmente por la recta razón. Y dice que toda autoridad que se base en la amenaza o en el temor es injusta. Incluso también la que se base en el premio, porque entonces está mal acostumbrando a la gente si tú todo lo mandas con el premio. Si haces esto te doy, no. Si tú haces esto es porque debes hacerlo. Porque lo que hemos dicho antes de que hay que procurar también promover los deberes, no solo los derechos, defender los derechos de todos los ciudadanos, sino también los deberes de que todos los ciudadanos cumplamos con nuestros deberes, ¿no? Y otra cuestión que defiende la doctrina social sobre las autoridades es que a veces es legítima la objeción de conciencia ante una orden de las autoridades, ¿no? En muy determinados casos, en contados casos, es legítima la objeción de conciencia ante lo que dicen los gobernantes. No sé si es lo que tú piensas, sí, José Antonio. Sí, no, estoy viendo sobre la autoridad en sí, que, bueno, tenemos que hablar de que muchas veces se sobrepasan o se pueden sobrepasar los límites de esa autoridad. Entonces, bueno, pues cae en una arbitrariedad, cae en una parcialidad, la autoridad cae en un orden dictatorial que entonces nos lleva, bueno, pues a legislar, al legislador a imponer sus ideas, bueno, muchas veces a actuar con nepotismo y bueno, y entonces a desviarnos de lo que es realmente la competencia de la autoridad, que a fin de cuentas no es ni más ni menos el medio con que se vale la política para ir desarrollando todo el bien común. Pero también es verdad que en todo esto hay que ver la actitud o la actuación de la persona, del individuo, a nivel ya personal. Si tiene una actuación pasiva, entonces nos encontramos con una política formal, una acción formal, no una comunidad política real,
que en donde es exigible que para eso el individuo ya participe activamente. Sí, por eso precisamente la doctrina social defiende algo que se defiende en toda la cuestión política, que es la división de poderes. La división de poderes, ¿no? O sea que aquello de Montesquieu, sí, claro. los tres poderes, el poder judicial, legislativo y el ejecutivo, ¿no? La división de poderes. Y entonces la doctrina social defiende naturalmente esa división de los tres poderes, ¿no? Para evitar, pues eso, el absolutismo, ¿no? Porque claro, Jesucristo rechazó de plano el poder despótico, ¿no? Recordemos aquella frase que dice en el Evangelio: los jefes de las naciones dominan, ¿no?, y abusan de la gente, pero entre vosotros no debe ser así, ¿no? Eso lo recoge la doctrina social. Y ahora voy a decir algo que le va a gustar mucho a Juan, que defiende la doctrina social precisamente en la Gaudium et Spes, ¿no? La Gaudium et Spes, cuando habla en el número 75, que es muy interesante, ¿no?, que habla de la división de los tres poderes, ¿no?, cuando se opone, naturalmente rechaza todas las formas totalitarias y dictatoriales, ¿no?, de forma de gobierno, y dice que hay que prestar gran atención a la educación cívica y política, que hoy día es particularmente necesaria para el pueblo y sobre todo para la juventud. Puedo hacer un inciso porque cuando decíamos antes, claro, evidentemente esto te la gusta doctrina social de la Iglesia, incluso, claro, naturalmente, por supuesto, educación que para me la gusta. Y ciudadanía. cuando decía que pero claro, se refiere a los tiranos, muy bien, la Iglesia se enfrenta al poder del tirano, pero quiero recordar que en un sistema democrático como este, el poder legislativo, con esas divisiones de Montesquieu, el poder legislativo, los representantes, los que hacen las leyes, emanan de la voluntad del pueblo, y entonces lo que no creo que deba de hacer la Iglesia es para hacer un llamamiento en determinados casos a la desobediencia civil contra unas leyes que se están dictando, que parten desde una asamblea legislativa que ha sido elegida democráticamente. Hombre, o eso nos llevaría a otro claro, terreno. eso nos lleva a otro Estamos tema. hablando que la Iglesia sí va contra la tiranía, pero el poder de la tiranía, pero no se trata en este siglo XXI. La Iglesia tiene que defender sus principios evangélicos, ¿no? Entonces, si un gobierno, un poder político, legisla algo contra lo que está en el Evangelio, no con lo que yo piense o no piense, pues lógicamente la Iglesia tiene que oponerse a eso. Yo no he dicho oponerse. Iglesia, he dicho la jerarquía eclesiástica, que es distinto. Bueno, pero es que también incluso es distinto, eso no, entonces eso no. El hombre de la calle, y con independencia de lo que hable la Iglesia, sí, debe de estar también por lo justo, por la justicia. O sea que a lo mejor una ley sí se está dando, pero puede ser injusta. Pero puede ser injusta. No creo que la Iglesia deba de enfrentarse a una ley que a lo mejor habla o se basa en esos principios fundamentales de los derechos de la persona. Pero en fin, continuamos con ese aspecto, Ignacio. Sí, luego hay también otra cosa muy interesante que dice, que defiende la doctrina social, que es la renovación periódica de las personas que están al frente de un país. Es decir, que los políticos no se eternicen en sus cargos. Como todos conocemos, que políticos de un signo y de otro signo en nuestro país tienden a eternizarse y se pasan 20, 30 años en su puesto. Estamos hablando de democráticos, claro, porque los que se eternizan a la fuerza, ¿para qué vamos a echar la vista atrás? No, pero dice, hablando de los democráticos, elegidos democráticamente por el pueblo, dice que conviene, esto también la Pacem in Terris, ¿no?, en el número 74, que convienen que se renueven de tiempo en tiempo, no dice qué tiempo, lógicamente, ¿no?, sino que de tiempo en tiempo se renueven para no eternizarse, ¿no? Dice, por otra parte, la renovación periódica de las personas en los puestos públicos no solo impide el envejecimiento de la autoridad, sino que además le da la posibilidad de rejuvenecerse en cierto modo para acometer el progreso de la sociedad humana. Claro, porque es que si una persona se eterniza en un cargo, pues ya insensiblemente, esto nos pasa a todos, insensiblemente crea su círculo de amigos, su amiguismo, su clientelismo. El nepotismo que se dice. El nepotismo, efectivamente. Y eso es fatal. Y digo yo, Ignacio, ¿por qué no se aplica ese cuento a la propia Iglesia? Pues la Iglesia, pues sí, ¿verdad? También tendría que aplicárselo, ¿sabes? Sí. Pero bueno. Porque el Papa lo eligen Papa y hasta que no se muera sigue siendo Papa. Ahí está. Que tendría que entrar más lo que la Iglesia de suyo debería, esto no daría tema para otra cuestión. Claro, digo. La Iglesia es fundamentalmente, no es una democracia, pero es mucho más, no por carta de menos, sino por carta de más, porque es una comunión. Y en una comunión, que viene del latín cum munire, edificar juntos la muralla, en una comunión
todos y cada uno tienen la misma responsabilidad, son todos irresponsables y son iguales, ¿no? Entonces, tenemos mucho camino todavía que andar. Y podríamos seguir y en hablando la Iglesia mucho, también. pero En la sociedad civil, puesto que estamos hablando de la comunidad política y el poder político, en la comunidad política también aplicar esto, ¿no? Sí, yo quería también renovación periódica en los cargos, ¿no? Apuntillar esa idea, ¿no? La cuestión de la permanencia en los cargos políticos, y a lo mejor muchas veces no son cargos políticos, son cargos, ¿qué digo yo?, a lo mejor eclesiástico director de una escuela, y eclesiástico, en fin, de tal, ¿no? Y que bueno, que periódicamente hay que dar paso también a otras ideas. No se puede eternizar que las ideas mías son las mejores y las que tienen que seguir adelante. En un periodo de tiempo creo que es suficiente, ¿no? Muy bien, pues comunidad política y poder político, la doctrina social de la Iglesia, Ignacio Pelés, José Antonio Plaza, ha sido un placer. Es bonito hablar. Esto es interesante. Es bonito hablar y bueno, y si hace falta, pues que no siempre sea todo unánime y diversidad de opiniones. Claro. Señores, que es lo que al fin y al cabo le proponemos aquí en La Mirada Justa. Gracias como siempre por la atención prestada y hasta el próximo martes. Adiós.